Bueno chicos, pues lo prometido de deuda. Y nada, como creo que manda un audio es muy poco didáctico, en este caso pues os, os voy a grabar un vídeo explicando más o menos de lo que va esto. Vamos a ver, lo primero, aclarar algunas cosas con respecto a látex. Bueno, este vídeo además os lo grabo y lo voy a enviar por el grupo para que lo podáis ver todos. Y así pues que no le mande yo solo un audio a Darío, sino que digo a Dani, sino que todos os podáis enterar. Y cuando empecéis, pues por lo menos que sepáis un poco por dónde tirar. Con respecto al lenguaje que es látex, pues mira, básicamente lo que nos ha dicho el profesor es que eh, es una cosa compleja, o sea, pensad que es como si fuera un lenguaje de programación nuevo. Entonces, claro, si se pone a explicarnos látex, digamos, en serio, pues daría incluso para un curso de una asignatura, ¿sabes? Para unas 4 o 5 clases, o incluso más. Entonces, básicamente lo que nos ha dicho es los fundamentos básicos, las nociones básicas sobre lo que hace este lenguaje, que es, bueno, que es como os comenté, que es una especie de, bueno, de comandos, ¿no? Un lenguaje de directrices, ¿no? Das secuencial en el que, bueno, pues tú le vas dando unas instrucciones al ordenador y bueno, eso tú tienes un compilador y con un compilador lo que se genera después de que haya escrito esas instrucciones es un archivo .text. .text no, ¿eh? .text. La text pero sin la T, ¿vale? Eh, el látex, pues todo lo que hay después de la A, ¿vale? El punto text. Y esta es la extensión propia de estos archivos, aunque lo que te genera cuando tú compilas el código, que el código es un punto text, pero cuando tú lo compilas lo que te genera es un PDF, ¿vale? Un documento PDF así muy bonito, muy chulo, que bueno, que como nos ha comentado se suele utilizar mucho en ámbitos de ciencia, de matemáticas y eso, pero que es un rollaco, porque es como si te tuviera que aprender un lenguaje de, de programación nuevo. Nos ha dicho pues más o menos nada que no sepáis, o sea, que se parece un poco al HTML, que con un comando al principio le dices el nombre del documento y luego ya haces como un end if o algo así, algo para cerrar el código y lo que esté dentro de esas dos instrucciones pues es lo que se va a ejecutar. Básicamente lo que nos ha dicho es eso. Eh, Eso sí, no os asustéis porque por el grupo de discreta nos han mandado unos enlaces a una página web que es básicamente documentación del lenguaje. Parte mala, que nos ha dicho que, bueno, ahí tenéis la documentación, buscad un poco la vida, ¿sabes? Eh, entonces, hacemos bien en empezar prontito porque va a ser larguito esto, ¿sabes? Eh, ya os lo adelanto. Así que, bueno, otra cosa que también nos ha comentado es que puede ser un poco más rentable hacer una presentación más que un póster. Porque, no sé, según él, y bueno, él sabe látex, cree que es un poco más fácil, más intuitivo hacer, no digamos hacer, sino codificar en el propio lenguaje ese lenguaje de programación una presentación que un póster, ¿vale? Así que no sé si todavía se lo podré comentar a Darío, yo se lo comentaré y digo, oye, mira que al final estamos pensando no hacer un póster sino la presentación. Yo sé que vosotros decís que a Abel pues le gusta el póster, no sé, no sé cuánto, pero que para quitarnos mareos de cabeza, yo creo mejor que se haga una presentación. En total, este trabajo tampoco vale tanto porcentaje de la nota, creo que lo que más vale es el examen y que
examen sí que hay que preparárselo con este profesor. Y bueno, ya me entendéis. Así que yo se lo voy a comentar a Darío y ya está. Pues eso con respecto a látex. A látex no tengo mucho más que deciros, ¿sabes? Lo que sí nos ha dicho es que, bueno, se puede codificar, se puede programar el código desde cualquier editor de texto, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, te puedes meter en el Visual Studio o en el Sublime, no sé qué, y básicamente tiene una extensión para látex, seguro. Además, estos dos eh, editores que os acabo de mencionar, ambos tienen una extensión para el lenguaje látex, claro que es que se puede buscar muy fácil. Y si tenéis dudas, pues me preguntáis. Y en esa extensión, pues bueno, tú vas a escribir el código y te genera el archivo. Obviamente también se puede hacer con el blog de notas, pero la verdad es que no lo recomiendo, para nada. Así que con respecto a látex, nada. Así que vamos al tema que nos ocupa en este vídeo, que es un poco la idea del algoritmo, ¿no? De lo que quiere este señor. Bueno, pues el algoritmo de Dijkstra, básicamente, como se puede leer allí, bueno, yo creo que no se lee, pero bueno, ya os lo digo yo, es un algoritmo en el cual te sirve para buscar no solo el camino más corto desde un punto hasta otro. Veis que aquí tenemos pues varios puntos, ¿no? Bueno, esto en grafos a cada uno de los puntos se le denomina nodos y lo que te dice es que el camino más corto desde un nodo a otro. Pero no solo el camino más corto, sino el camino que menos peso tiene. ¿Esto qué significa? Bueno, que cada movimiento que nosotros hagamos, por ejemplo, si yo hago este movimiento de A a B, este movimiento tiene un valor de 2, ¿no? O sea, como que tiene un coste de 2 por desplazarte de A hasta B, ¿vale? Y bueno, y si te desplazas más, haces más de un desplazamiento, pues se van sumando los, los pesos, los costes de los desplazamientos sucesivos, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a D, pues mi coste sería 7, porque el coste de desplazarme de A a B es 2 y el coste de desplazarme de B a D es 5, entonces se suma. Básicamente es el camino más corto y con el que menos coste tengamos. ¿Eso qué significa? Pues aquel camino en el que sumando todos los costes sucesivos nos dé un número menor. ¿Ok? Y el algoritmo de Dijkstra, bueno, matemáticamente viene muy bien expresado en el documento que nos ha dado el profesor, ¿sabes? Pero básicamente lo que se tendría que explicar un poquito en la presentación, en el trabajo, es, digamos, su representación conceptual, ¿no? Y para esto lo que se hace es una tabla en la que vamos poniendo, bueno, los puntos en una columna A, B, C, D, F, G. Bueno, en este caso esta figura tiene varios puntos, ¿no? Y bueno, no lo he dicho antes, pero un grafo es básicamente un conjunto de puntos o nodos que están unidos por un camino, por si no había intuido todavía en eso. Eh, pero de todas formas la asignatura ya se dará con más profundidad el concepto este. Pues lo que decía, que enumerábamos los puntos en una columna, A, B, C, D, F, G, y ponemos tres apartados, ¿no? El coste, el nodo previo, esto significa el nodo, si nosotros estamos, por ejemplo, en el nodo B, el nodo previo a B, si hemos empezado desde A, pues es A. Pero claro, aquí se ve muy claro porque es el único nodo previo porque es el cual hemos empezado. Pero si por ejemplo estamos en el nodo D, nuestro nodo previo puede ser el nodo B o el nodo C. ¿Vale? Entonces los nodos previos irán en función de, digamos, el camino que nosotros cojamos, ¿no? Entonces se empiezan poniendo los siguientes datos. Bueno, el peso y hay un apartado que, bueno, aquí no se lee, pero os lo digo yo, que es visitado. Esto simplemente quiere decir que es un apartado en el que le ponemos un tick, digamos, a un visitado, si hemos visitado ese nodo. Así de simple. Si hemos llegado, por ejemplo, al nodo D, le ponemos un tick, ¿vale? Indicando que hemos llegado a ese nodo. No tiene más ciencia. Entonces, nosotros, digamos, la idea un poco del algoritmo es eh, en cada nodo mirar los nodos más próximos que están alrededor
y elegir entre el camino que tenga menos peso, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy en A y me quiero mover a B o a C, elegiré el camino de A a B, porque mi coste, el peso de haberme desplazado a B es 2, mientras que para desplazarme en C es 6. ¿Bien? Entonces, se tiene que hacer eso. Básicamente el criterio es elegir aquel desplazamiento en que suponga menos peso, ¿vale? Y así hasta llegar al último nodo, ¿vale? Y de esta manera pues se nos quedará el camino, en cada iteración del algoritmo se nos quedará el camino más corto y que además tenga menos peso, que es, digamos, el objetivo del algoritmo, que lo he comentado antes. Bueno, empezamos por el nodo A, ¿vale? Estamos en el nodo A y tiene un coste de 0, porque evidentemente no hay ningún nodo anterior, entonces nuestro contador es 0. No hay ningún nodo previo, evidentemente, porque es el primero, y ha sido visitado porque es el que tienes que visitar por huevos, ¿vale? Para empezar el camino. El B. Si nosotros visitáramos el D, como he dicho antes, tendríamos un coste de 2. El nodo previo A y estaría visitado. El C, nuestro coste sería 6. El previo sería A y estaría visitado. Vale, ahora aquí me paro. Elijo cuál tenga menor coste, pues elijo el B. Vale, estoy en B. En B puedo, esto es importante, porque hay que evaluar los nodos de alrededor. Claro, vosotros me digáis, pero ¿cómo voy a evaluar A si evaluando A volvemos a A y no hemos hecho nada? Bueno, habrá algunas ocasiones en las que volver a A pues supondrá menor peso que avanzar. Es decir, si yo me desplazo de A a B y luego retrocedo de B a A, evidentemente mi peso será 4, porque para acá he gastado 2 y otra vez para acá he vuelto a gastar 2, ¿vale? Aquí hay un criterio que es si el peso de volver, ¿vale?, es menor que el peso de avanzar, elijo volver. Así de simple, ¿vale? En esta figura, afortunadamente, el peso de volver nunca va a ser menor que el peso de avanzar, siempre va a ser mayor. Entonces, además es que es un lío, tenés que volver siempre y eso. Vale, estamos en B, ¿no? Entonces nuestros nodos de alrededor son A o D. A, si yo vuelvo a A, como he dicho antes, tendría un peso de 4. Pero no me interesa porque sería mayor que el peso actual, que es 2. Entonces simplemente voy a considerar D. ¿Ok? Entonces si considero D, mi nodo previo sería B. Y claro, evidentemente nuestro coste sería de 7. ¿Vale? Nuestro coste sería de 7 porque nosotros hemos partido de C. ¿Ven? Nosotros hemos partido de C porque... Bueno, no, 7, ¿veis? ¿Qué estoy hablando? Nos cogemos a D. Y evidentemente el coste de irse a D es la suma de todos los costes de los desplazamientos anteriores, ¿vale? O sea, el C os lo he olvidado del C, ¿vale? Que me he rayado un poco. Que me lo acaban de explicar hoy, tampoco estoy yo muy fresco con esto. El coste del D, claro, como hay dos nodos anteriores, pues lo lógico pues sería sumar los pesos correspondientes a los desplazamientos anteriores, ¿no? Pues como 5 más 2 son 7, pues el coste de llegar de A a D sería 7. Nuestro nodo anterior sería B, ¿vale? Y pues llegaríamos a D. ¿Bien? Claro, ya en D, los nodos que lo rodean, pues sería E, F, C y B. Claro, evidentemente volver a B sería mayor, porque sería 7 más 5, que serían 7, serían 12, ¿vale? Con lo cual es un número bastante grande, además si consideramos E y F, ¿ok? Y si volviéramos a C, también sería un número mayor, ¿ok? Entonces evaluamos E o F. Rápidamente me doy cuenta que si cojo E, como aquí os digo, pues evidentemente 7 más 15 son 22.
el nodo previo sería D y llegaríamos, pero si cojo F, mi peso total sería de 17, porque en vez de sumarle 15 le sumaría 10 a todos los pesos anteriores. Entonces, ¿cuál me voy a coger? Evidentemente el F, ¿vale? En el F igual, estamos en el F, ¿no? Entonces miramos los nodos de alrededor. 17 más 10 en 27. Y evidentemente me va a sumar mucho más que desplazarme a G, ¿vale? Y además G es el nodo último que nos queda y me sumaría mi peso total 19, ¿vale? El previo sería el F y como hemos llegado al G, pues ponemos el tick. Entonces, una vez hecho esto, según estas iteraciones, pues se queda el camino más corto, que si os fijáis, además visualmente, bueno, intuitivamente coincide que el camino más corto de llegar desde A a G, pues evidentemente tomando este camino, ¿vale? Claro, aquí hay dos posibles caminos más cortos, es decir, este, pero también este. ¿Qué pasa? Que este camino suman un peso mayor. Entonces, como he dicho, que este algoritmo no se trata solo de coger el camino más corto, sino el que tenga menos peso, evidentemente este no lo hemos cogido porque la suma del peso sería mayor. ¿Ok? Nosotros hemos cogido el más corto, que es este, pero que la suma del peso es menor. Bien. Entonces, así que nada más. Este sería el algoritmo y bueno, esto sería un poco para orientarnos un poco. Básicamente yo creo que lo más complicado de este trabajo es en la implementación del código en LaTeX. Y nada, esto ya mañana cuando lo empecéis, los que lo empiecen ahí en Rabanales, pues cualquier duda y eso, pues la pueden preguntar y nada. Y ya os digo, si lo va a hacer Esteban, hijo puta, tabula el código, ¿vale? Que no me sangren los ojos al verlo, ¿ok? Venga.